Y en el 86, mira todo ese evento para caer otra vez, en el 86, que es el año donde él, esto fue en el 85, ¿verdad? Y el próximo año, sí, en el 85, la única esperanza de los escogidos, mandaron ese extracto, es donde él está ya viendo que hay una generación que está acabando. Para él, ese momento era también el clave. Incluso ahí él dice que habla de la corona también, porque parece que ese hermano buscó: no dejes que ninguno te tome tu corona, no dejes que te la arrebaten, no dejes que ninguno la eche por el piso, no dejes que nadie te desanime en este tiempo. Si te desanimas, ¿qué otra esperanza tienes tú en esta tierra? O sea, ve que como él ahí le estaba diciendo, no dejes que nadie te la quite, porque si no, al decir, no dejes que alguien tome tu corona, es porque hay un momento en que puede otra persona agarrar esa bendición. Le pasó a Judas Iscariote, le pasó si te vas para atrás, le pasó a Esaú, perdió la bendición de la primogenitura, le pasó allá Caín y Abel, ¿ves? Caín perdió, y muchos en la historia bíblica han perdido la bendición. Entonces ahí se ve que la bendición no se pierde, sino que pasa allá esa otra persona que está predestinada por Dios. Y así como apareció ese que no estaba en la escena en los hijos de Isaí como mensajero, como el octavo, también hay hijos de Dios, escogidos de Dios, que aparecen, que aparentemente no están en la escena y vienen a formar parte de la iglesia, vienen a formar parte de ese lugar santísimo. Si no está en el cuadro ese muchachito, pues tampoco estaban en el cuadro esas personas. Pero primero Dios empieza a obrar por medio del mensajero. Y si Dios representa eso en el mensajero, no lo va a hacer como lo hace con sus hijos. Si para eso es que Él viene por sus hijos, pues entonces también si hay algunos que todavía no están en el cuadro, va a llegar el momento en que van a aparecer en el cuadro. A veces hay un personaje que sale en una obra, está toda la obra funcionando en un teatro y de momento aparece uno, adiós, pero si este nunca lo vimos salir. Y a veces es el que sale y hace la obra mayor en esa obra grande, hasta se lleva el vamos a decir, el premio. ¿Ves? Y ahí el hermano William está diciendo que está bien hablando de todo eso, y hay una parte que era la que iba a leer, que es otra línea. Él está aquí, acuérdate que está colocándose como el mensajero ya que iba a pasar al pueblo. Y dice, pero sé que es una realidad, la he examinado, va un poquito antes, dice. Yo no tengo otra esperanza. Ahí mismo donde me detuve. Lo único en la vida que me entusiasma, que me estimula, que me da ánimo para seguir viviendo, es esta única esperanza. Fuera de esa, yo no tengo otra cosa. Pensé, pero sé que es una realidad. La he examinado a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y desde el Apocalipsis hasta el Génesis, y le he pedido a Dios que me muestre si hay alguna otra cosa, y no hay otra esperanza, no hay otra cosa. También le he preguntado a Dios si además de este ángel mensajero que Él dice que enviará, el cual vendrá con ese doble ministerio, y en el cual se cumplirá la venida del Hijo del Hombre, y el ministerio de Moisés y Elías, y la gran voz de trompeta, estarán en Él para llamar a los elegidos de entre los gentiles y de entre los hebreos. Él está ahí. Acuérdense, Él es el que está vigente. Por lo tanto, en Él dice, como decía el hermano Brana, yo quería ir allá y fue allá, él sacó el boleto y todo, porque él pensaba que era el ministerio que iba a convertir al pueblo hebreo a Cristo, iba a convertir al pueblo hebreo.
pero se le fue dicho, fue revelado. No, no eres tú. Así el hermano William está en ese momento, en esa parte que estuvo el hermano Branham. Y ahí es donde muchos tropiezan. Mira, que él dijo ahí que, claro, ¿qué iban a decir los que estaban con el hermano Branham? Con él. Pues ¿quién era en él? No lo ayudaron y lo llevaron hasta ahí, compraron el boleto y todo, le ayudaron. Todo su ministerio lo ayudaron, porque deseaban también ese ministerio que se cumpliera en él. Y el hermano William ahí está, viendo que espérate, aquí no hay más nadie. Dios no le va a revelar algo, y más, no le va a revelar más allá de lo que tiene que revelarle, porque recuerden que el séptimo sello es el misterio que hubo silencio, y por el cual hubo silencio en el cielo por media hora. Entonces él dice, también le he preguntado a Dios si además de este ángel mensajero que él dice que enviará, el cual vendrá con ese doble ministerio y en el cual se cumplirá la venida del Hijo del Hombre y el ministerio de Moisés y Elías, y la gran voz de trompeta estarán en él para llamar a los elegidos de entre los gentiles y de entre los hebreos. Le he preguntado a Dios si hay algún otro mensajero que él haya de enviar, si hay algún otro hombre que él tenga en su programa para enviarlo con algún mensaje, y si hay algo más para ayudarlo a conocer al pueblo. Él estaba hasta ahí, no sabe qué más hay. Y en otros lugares dice, no hay otro, no, porque Dios no le había demostrado que había, no le pudo haber mostrado, ni le podía mostrar ahí ese misterio del séptimo sello, porque no estaba, ni, para empezar, no estaba la media hora de silencio. Todavía no se había efectuado la media hora de silencio, porque no estaba el instrumento para abrir ese misterio de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor. Por lo tanto, él hasta ahí decía, bueno, no hay más nadie entonces. Yo le he preguntado a él si hay algún otro instrumento para anunciárselo al pueblo, ¿viste? Y yo poder descansar. Pero Dios me ha respondido que hay que seguir adelante hasta la transformación. Ahí es como decirle, no me hable más de este asunto. Y él ahí, en el 86, 87, después de un poquito más, él dice, bueno, no hay más nada, esto es lo que hay. No hay más nada, porque él no me dijo más nada. No le va a decir más nada porque no puede. Imagínate, le dice algo y algo se le escapa. O diga, bueno, pero como ya si viene otro, pues ya yo no tengo entonces que... No, él lo animó y le siguió diciendo, como le decía a todos los mensajeros, sigue adelante, hasta obtener la promesa, sigue. Pero Dios me ha respondido que hay que seguir adelante hasta la transformación, porque Él ha hecho provisión para todos, menos para enviar otro, fuera del que Él dijo que enviaría. Y ahí, o sea que, bueno, no hay más nadie. Entonces, pues vamos a seguir para adelante, porque faltaba todavía que ese instrumento creciera, tuviera su niñez, tuviera su juventud, pasara por situaciones como humano, normal entre el pueblo. Y mira lo que sigue diciendo. También le pido a Dios para ser más comprensivos los unos con los otros, que yo pueda ser más comprensivo con ustedes y ustedes conmigo. Porque aunque el camino es duro, la meta es grande, es una meta eterna. Ahora mira esta parte, dice, recuerden que estas cosas se las digo porque les amo. Y yo no quiero que nadie tropiece en mí, sino que todos tengan la única esperanza que hay para el ser humano y la disfruten y puedan recibir la transformación de sus cuerpos. Yo prefiero quitarme de la vista de ustedes. Ese es el extracto, uno de ellos, que yo estaba buscando, que el hermano Branham decía, si ustedes pudieran solamente escuchar mi voz y no ver al instrumento, porque en el instrumento podían tropezar en Jesús, en muchas cosas que él hacía quizás, pero ellos no miraban. ¿Qué es lo que decía él? El Pedro, ¿y a quién iremos? Así que no hay más nadie. ¿Qué podemos hacer? Pero, y por eso él ahí se sintió en esa etapa también que iba a entrar 85, 86, 87, 88. Fueron tiempos difíciles para la iglesia, momentos difíciles, etapas duras, y ya él está diciéndoles ahí, advirtiéndoles, yo prefiero quitarme de la vista de ustedes y dejar
ante la vista de ustedes solamente el ministerio. Y que solamente me vean cuando estoy ministrando ese mensaje, esa palabra. Qué bonito, ¿verdad? De parte del Señor Jesucristo para ustedes. Pienso así y trato de hacerlo así porque les amo. Y no deseo que nadie tropiece en un tiempo que no se debe tropezar. Porque el que tropiece y se cae en este tiempo es difícil para levantarse porque se golpea demasiado. Eso es lo que le ha pasado a muchos. Han tropezado con el velo. Se han golpeado tanto que tú los ves que les es difícil. Levantarse es volver al camino de la revelación, volver a enfocarse en la meta, en la transformación, por el velo. Tropiezan, se caen en la palabra. ¿En qué la palabra? En donde está revelada, en donde está chacando. Por eso dice, si se puede sacar el velo y ver solamente el ministerio que está ahí operando, ya ahí. Por eso cuando Jesús decía, el que no coma mi carne, y este hombre es un vampiro, pero beber sangre, uy. Él habla esas cosas. Él después dice hermano Branham que lo dijo a propósito, no queriendo quizás hacer que tropiecen en él al hacer eso, sino porque había muchos que no eran los que estaban por seguir la palabra, sino estaban siguiéndolo por otras cosas. Entonces todas esas cosas pues Dios hizo que las dijera, y también cosas que él hizo pues tropezaron, pero no es el sentir de Dios. Y él, como dice, él los ama a todos, pero muchas veces esas personas que se han ido, dice que se tropiezan porque se dan duros, y volver otra vez, volver a donde se quedaron, que es la revelación que tenían de lo que Dios le había mostrado hasta ese momento, pero cuando ya viene el cumplimiento, ven el velo, no, pero si ahora este sí que es un loco, imposible que sea el cumplimiento de eso. Pero los escogidos entonces hacen eso que él dice, sacan el velo a un lado. Ok, este ministerio, ¿qué está haciendo? Esto es lo que yo necesito. Allá tú te encargas como de que el profeta que dé cuenta a Dios. Nadie juzga un mensajero, y menos un profeta dispensacional. Y él dice, yo no deseo que nadie tropiece en un tiempo que no se debe tropezar, porque el que tropieza y se cae en este tiempo es difícil para levantarse, porque se golpea demasiado. Así que no esperen ver mucho la parte humana, sino el ministerio, el cumplimiento de las promesas divinas y el mensaje que nos dé a conocer estas cosas. Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerden que siempre les he amado, les amo y les amaré por toda la eternidad. Y sé que ustedes también así lo sienten por mí. Dios les bendiga. Ahora mira cómo él ahí nos está hablando ya en ese ciclo de los 40, que ya estaba todo y el mismo ambiente había de creer en ese ministerio para fe de rapto. Él sabía que había algo que tenía que ver con creer en un hombre. Lo que hace poco habíamos hablado de que tienen parte de la revelación de la verdad porque tienen que creer en un hombre. Y como él venía hablando, él pensaba que era él, pues todo se enfocaba a él, y que los ministerios estaban en él, y que él iba el que iba a juntar a los escogidos del medio imperio hebreo también. Pero cuando Dios abre ese misterio en el contenido de la media hora de silencio y se da a conocer que eso fue un reflejo, porque estaban todavía viviendo la dispensación de la gracia. Lo vinimos a entender ahora, que se estuvo viviendo siempre la dispensación de la gracia, lo cual eran tipos y figuras que todavía estaban mostrando, representando esa sombra de lo que iba a ser la realidad. Cuando viene lo real, que se abre ese misterio del séptimo sello a la iglesia, no, pues algunos dicen, no puede ser. Ya eso se cumplió en él, porque él dijo, en esos ciclos, miren ese ciclo del 85, 86, 87, que no había ninguno más. Y que incluso dijo que el título de propiedad se estaba dando a conocer y que nadie lo iba a quitar.
todo eso él lo hablaba. Y iba a tener un cumplimiento pleno cuando eso se estuviera llevando a cabo plenamente. Todo aquel que estaba sacrificando cordero veía allí al sacrificio de Cristo en la cruz. No, yo sigo sacrificando este corderito. Día de Pentecostés, Pedro allí predicando que creyeran en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel que vosotros crucificáis en el nombre del Señor Jesucristo, y toda esa predicación del día de Pentecostés. No, me toca sacrificar el corderito. Yo lo sacrificio por los pecados, porque eso no es así. Ese hombre es convulsionaba al pueblo, un revolucionario. Eso no es así. Y ese era un hombre pecador, amigo de publicanos, ramera. No, yo sigo haciendo lo que Moisés me dijo. Voy a seguir sacrificando mi corderito por mis pecados. Siguió, ¿qué? Cubriéndolo. Murió. Y ese que no creyó en ese tiempo de la venida del Señor, del cumplimiento de la realidad de esos corderos, de esos tipos de figuras, no recibió el beneficio. Ahora, aquellos que estuvieron antes de que ese cordero perfecto fuera realizado, fuera llevado a cabo, eso sí. ¿Ves la diferencia entre uno que estuvo realizando ese tipo de figura y murió, esperanzado en esa promesa de ese tipo de figura que se iba a llegar uno perfecto, y otro que estando vivo está en ese entrelace dispensacional, ve el cumplimiento de esa realidad y sigue todavía con los tipos de figuras? ¿Ve la diferencia entre aquellos que reciben el cumplimiento de la realidad de esos tipos y de los que están con los tipos y figuras? Llega la realidad, la ve siendo cumplida, que es la bendición más grande, tú poder ver el tipo y irlo cumpliendo, termina el tipo, viene la realidad y lo recibe. Eso es una bienaventura, es una bendición grandísima. Y están entonces estos que vienen y dicen, espérate, si eso fue lo que fue profetizado, si eso fue lo que dijo ese hombre que yo creo que es el precursor, si eso dijo este mensajero que vino con esas buenas nuevas, y yo creo que sé Gabriel, como lo dice, y yo creo que este es el cumplimiento de todo eso, y no pasó por los tipos ni nada, pero entonces llega esa escritura. Hay una escritura que un pastor también me pasa, que yo estaba pensando en ella también ayer, y él justamente me la envió, y le dije, yo estaba pidiendo también esa escritura, la de Lucas 14:21, y la de la que dice, vuelto el siervo. Déjame buscar aquí una Biblia, porque esto es bueno leerlo aquí, ya que entramos en esa parte. Déjame poner aquí esto para... No iba a grabar estas palabras, pero fue algo que tenía en el corazón y me ardía en estos minutos anteriores. Déjeme ver por aquí Lucas 14. Esta es la parábola de la gran cena. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Vean, mira esa parte ahí. Recuerden que toda escritura que tiene que llegar a su final cumplimiento y tiene que cumplirse en su totalidad, tiene que hacerlo en este tiempo mientras estamos en estos cuerpos, las que corresponden a esta etapa
en donde estamos todavía en cuerpos terrenales. Las que corresponden ya en cuerpos glorificados, esas corresponden para cumplirse allá. Pero toda escritura que tiene que cumplirse estando en estos cuerpos, todas las que tienen múltiples revelaciones y múltiples cumplimientos, tienen que cumplirse. Porque vean, después de la séptima edad, aparentemente ya se había acabado todo. Pero entonces ve cómo se cumple. Ahora esta parte también ahí, cuando habían todavía escogido de Dios de la parte alta de la piedra angular de la dispensación del reino, en donde se hace ese recogido. Pero ¿qué dice ahí? Recoge toda clase de peces. Este es el último recogido ahí. ¿Ves? Y luego al final ya sabemos que viene una segregación. Pero miren, allí dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Ya estaba la cena lista. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, todo esto también muestra personas que no creen que esa cena está lista y que ese hombre está haciendo esa invitación, está hablando, trayendo esa palabra. Y ahí no están creyendo en eso, porque ¿qué es más importante? Ir a ver la hacienda que compró o la cena que ese hombre preparó. Tiene la excusa y dice, no, yo tengo aquí mis trabajos y mis cosas, yo no. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. El siervo es el Espíritu Santo. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traed acá a los pobres y los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Se hizo. Vean que también eso, otro cumplimiento tiene. Se hizo también en ese tiempo. Pero mira ahora otra parte más. Dijo el Señor al siervo. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Primero hubieron unos que se les dijo, tuvieron tanto tiempo recibiendo el mensaje, escuchando de esa gran invitación. Y a la última hora, cuando está todo listo, algunos dicen, no, yo no, eso no es así como se están diciendo que ese hombre que se va a cumplir. No puede ser así. Con invitación y todo. Ahí está la corona, donde ese hijo pródigo, de esa enseñanza que más adelante, en el capítulo 15, él nos muestra allí. Y estuve leyendo en estos días un estudio en donde el hermano William escribe al lado, en el capítulo 15, verso 22, desde el verso 19, vamos a ver aquí para que vean de este hijo, el hijo, en la parábola del hijo pródigo. Vamos a leerlo desde el verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Porque no tan solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ven cuántos hermanos, cuántos seres humanos están con esa hambre espiritual y han entrado en este tiempo buscando ese alimento. Y vean este último,
estaba allá con los bienes que el padre le había dado. Y llegó el momento en que comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Le consiguió un trabajito. No era lo mejor, pero por lo menos allí tenía algo con que ganarse para comer. Y si deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate de lo mal que estaba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Estaba pensando en los siervos que le servían al papá. Y él, imagínate, estaba menos que uno que ayudaba en la hacienda del padre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ni siquiera dirá: soy tu hijo, pues ponme por encima de ellos. No, hazme como uno de ellos. Levantándose, vino a su padre. Por eso es que uno se recuerda la escritura que al que más le es perdonado. Eso lo podemos ver, que está en uno de los evangelios, en Mahama, algo así dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vamos a ver si aquí esa escritura que le cité está en Lucas 7. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Voy para el capítulo verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Y el hermano William escribe Espíritu Santo. Y vestirle, dice el verso, y escribe: y un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y poned su anillo, y poned un anillo, y en el anillo escribe Espíritu Santo, en su mano, y calzado en sus pies. El evangelio, o sea, es el evangelio del reino el que ese hombre recibe. O sea, recibe el mensaje de la dispensación del reino, en la cual es la que está ahora en pleno. Y traed del becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora vean, luego ahí vemos que el hermano se enojó, el que estaba ahí se enojó, y ya ustedes ven esa escritura, pero nos llama la atención esta parte que el hermano William allí escribe. Y hay otro estudio que también él coloca en esa parte de sacar el mejor vestido, y escribe Espíritu Santo, y también y vestir le pone ahí cuerpo glorificado. O sea que miren cómo Dios en estos días, desde ayer, de antier y ayer y hoy ahora, nos muestra una revelación tan grande para esas personas que están creyendo la realidad, que están creyendo el cumplimiento de la vida del Señor. Están creyendo en los tipos y figuras, están creyendo en el precursor, creyendo en lo que ese poderoso arcángel le trajo las buenas nuevas a la iglesia, y creyendo en el cumplimiento. Y para ellos, ¿qué dice allí? Sacarle el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? El Espíritu Santo.
son dadas teofanías a esas personas, pero no se queda ahí. Le dice que le va a poner vestido nuevo. Dice vestirle. Y él pone el cuerpo glorificado. Yo le doy gracias a Dios porque Dios está cumpliendo lo que él escribió en ese libro de los sellos. El que reciba el ministerio de Moisés y Elías tiene misericordia. Misericordia a todos aquellos que reciben al Señor en su venida. Obtendrán ese vestido y esa vestidura. El vestido de el cuerpo teofánico y el vestido del cuerpo glorificado. O sea, la vestidura espiritual y la vestidura física. Jueves 5 de octubre de este año 2023, grabé estas palabras, las cuales iba a hablarlas con los muchachos, pero tenía varias escrituras y deseaba que fueran lo menos entrecortadas posible y lo más dirigidas posibles para que hasta los niños comprendan y entiendan cómo lo han hecho hasta ahora, en lo cual Dios ha hecho de una manera tan sencilla que hasta los niños lo entienden. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde en este día y que esta plática así un poco, vamos a decir, informar como ha sido muchas, pero he tratado de hacerlo lo menos entrecortado posible en cuanto a las porciones y leyéndolas directo para tener un cuadro claro de la enseñanza que Dios quiso mostrar en estas parábolas y estas escrituras y leer esa parte tan importante que él dijo del Espíritu Santo y el cuerpo glorificado para esos que él estuvo forzándolos a entrar a esa cena, los cuales aquellos habían desperdiciado esa invitación. Y entonces ahí vemos Apocalipsis 3, donde él dijo allí que retén tu corona, no sea que alguien te la quite, porque las bendiciones nunca se pierden. Las bendiciones, los ministerios, eso siempre pasa a otro que las valore, que las crea, y que Dios ha tenido en su programa la predestinación de que ese sí va a amar esa bendición, la va a atesorar, y Dios entonces cumplirá todas las promesas que estaban bajo esa corona. Tanto ministerios, el ministerio de Judas, un ministerio de apóstol, dice el hermano Branham, pasó al apóstol Pablo. O sea que aún ministros perderán la posición de ser ministros en el reino de Dios y serán colocadas esas coronas a otros que sí en este tiempo final de la dispensación del reino han recibido el cumplimiento de lo que fue prometido, cumplimiento de lo que fue profetizado, que ellos mismos predicaron y dijeron que se cumpliría en este tiempo, y estuvieron enfocándolos en otra persona y ahora le están dando la espalda, le están cerrando la puerta al Espíritu Santo en este tiempo final. Y esa corona no se perderá. Esa corona será colocada y expuesta sobre otro que, así como fue representado en Judas, que perdió su corona, ese ministerio de apóstol, y fue colocado en Pablo. Ya lo hemos visto eso en el pasado. Así que la bendición nunca se pierde. Y en este tiempo final vemos esa obra que Dios está haciendo, que nadie se esperaba que Dios iba a obrar, y ver esas escrituras ahora siendo cumplidas plenamente, totalmente, en esta dispensación del reino. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y lo que dice allí, esa escritura que habíamos leído ayer, de
el libro del Apocalipsis, que es la edad de Filadelfia, en donde él, en ese capítulo 3, en donde dice, verso 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios les bendiga. Y hoy, jueves 5 de octubre, estarán reunidos allá en San Lucas, en Guatemala, con el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Que Dios los bendiga grandemente y que en esta tarde sea de gran bendición la presencia del misionero Miguel Bermúdez allí con ustedes en esa actividad que estarán teniendo en el día de hoy. Que Dios te bendiga, misionero Miguel Bermúdez Marín, grandemente, y a todos los hermanos allá, y a ti, reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, que Dios te siga abriendo el entendimiento, las escrituras, y así poder seguir preparándose para la transformación de vuestros cuerpos. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz, una tarde feliz y una noche llena de las bendiciones de Dios.